Una inflación del 550% según los últimos datos, es la de Venezuela. Y una situación altamente alarmante para muchas de las personas que viven allí, que diariamente están asistiendo a actos muy violentos, no solamente para su calidad de vida, sino también en lo que tiene que ver con respecto a los derechos humanos y aquellos opositores al régimen de Maduro. Con nosotros de Amnistía Internacional está con Marcos Gómez. Marcos, bienvenido, un placer. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, dígame en líneas generales el último relevamiento que han hecho para comenzar a tratar algunos temas en particular. Sí, bueno, nosotros presentamos el informe anual de Amnistía Internacional aquí en Buenos Aires con la sección local de Amnistía, y lo que queríamos en principio resaltar eran los patrones de violación de derechos humanos que ocurren en Venezuela, como las detenciones arbitrarias o que civiles sean juzgados en tribunales militares. Y uno de los temas que traemos es la detención arbitraria del abogado argentino Marcelo Croatto. ¿En qué situación se lo detiene y cómo está él ahora? ¿Está frente a un proceso? ¿Lo van a juzgar? Bueno, él ha estado 3 años preso sin juicio. ¿Cuál fue el cargo? Él es, bueno, como dije, es abogado y es defensor de derechos humanos. Trabajaba para una ONG, Foro Penal, y estaba apoyando a unos vecinos que estaban siendo allanados por la policía política. Correcto. Lo llevan en calidad de testigo y terminó en un limbo legal. Él fue encarcelado en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela y lamentablemente por ese limbo en el que estaba y las condiciones intentó suicidarse en la cárcel. Y ni siquiera la campaña que tuvimos, las gestiones legales, este hecho lamentable, dieron pie para que lo liberaran, sino que le dieron detención arbitraria en su propia casa. O sea, él está detenido en su hogar, tiene casa por cárcel y no ha podido tener acceso a los tratamientos que requiere. Con respecto a esta persona, ¿se le ha hecho un pedido oficial al presidente Macri? Exacto. Nosotros pensamos que esta técnica de amnistía ha funcionado en otros países. O sea, por ejemplo, España intervino para liberar a un chico de doble nacionalidad, y nosotros consideramos que es una meta concreta que podría desarrollar el presidente Macri, lograr la liberación de Marcelo Croatto. Aun cuando la relación diplomática, si bien no está cortada, está resentida por distintas declaraciones. La última, Venezuela no es una democracia, y Maduro insultándolo por estas últimas declaraciones. ¿Se va a hacer muy complicado entonces el hecho de intervenir en este caso, usted cree? Nosotros O creemos a través que de Cancillería la cosa es en otro nivel diplomático diferente. Sí, Cancillería y también la presión de la sociedad civil. Amnistía cree en eso. O sea, cualquier persona de Argentina que se conmueva por esta persona puede apoyar a la sede local de Amnistía Internacional, amnistía.org.ar. Ahí va a encontrar información sobre el caso de Marcelo y qué hacer para presionar al gobierno de Venezuela. ¿Cuántos presos políticos creen ustedes que hay actualmente, al menos denunciados? Sí, nosotros trabajamos... No solamente venezolanos, sino extranjeros también, o tienen los números... Sí, nosotros trabajamos como alrededor de 30 presos, porque es algo complejo. O sea, siempre tomamos a alguien que pueda representar un patrón, también tenemos que trabajar con su autorización, pero sabemos por organizaciones cercanas que trabajan con nosotros que hay más de 100 presos, hay alrededor de 112 presos, lo que ellos ponen en el tapete. Pero hay muchísimas personas con medidas, miles de personas con medidas medidas cautelares que le hacen que tengan que presentarse regularmente en los tribunales. Claro, claro. 11.000 denuncias en 2015 por delitos contra el derecho internacional y violación a los derechos humanos. 11.000. 11.000, sí. En general, ¿por qué son? ¿Por detenciones arbitrarias? ¿Por no llegar a un juicio? ¿Por las condiciones en las que están encarcelados? Ejecuciones. Esto ya se refiere a la población general, que está sometida a dos grandes tragedias. O sea, el venezolano, porque tenemos una dimensión de líderes, opositores y críticos, que lo que sufren son detenciones arbitrarias, juicios militares, etcétera. Pero el venezolano común está sometido a dos grandes tragedias. Una es la violencia armada. Somos el segundo país más violento del mundo. Imagínense eso, cuando Venezuela era uno de los países más seguros en los 80, pero eso fue creciendo poco a poco.
poco y es parte de este proceso que hemos vivido. Y el otro es la crisis económica que afecta a toda la gente y está reduciendo todos los indicadores que se habían alcanzado de lucha contra la pobreza. ¿Cómo trabaja mismo en Venezuela Amnistía? ¿Tiene facilidades para moverse? ¿Sus abogados pueden entrar a las cárceles o pueden realizar foros sin problemas de miradas de la policía? Bueno, tratamos de ser respetuosos y tener metas concretas, asuntos concretos. Nos centramos en los casos y en la mejora de políticas públicas, así como en la educación, pero es muy complejo para todas las organizaciones. Ahora, lo que estabas hablando de las cárceles definitivamente es un reto para todas las organizaciones. No se ha logrado que las cárceles puedan tener verificaciones independientes y esto es fundamental para poder verificar si es cierto o no el tipo de denuncia que hacen los detenidos. Nos corremos un poquito de Venezuela y seguimos por Latinoamérica. Como ustedes están observando las distintas situaciones, tanto en Brasil, donde hay también muchas denuncias, y mismo en nuestro país, está el caso Milagro Sala. ¿Hay pedido frente a Amnistía? Sí, Amnistía considera que Milagro Sala debe estar en libertad y tener un juicio en libertad y va a seguir pidiendo por su libertad. En el caso de Brasil y Colombia tenemos preocupaciones que van hacia el número de defensores de derechos humanos, alto número de defensores de derechos humanos que son ejecutados y muertos por su trabajo. Notable, porque tal vez uno piensa que sucede más que nada en los países que están en guerra o en dictadura. Estamos en democracias y que pasan estas situaciones fuera de los... en casos concretos, ¿en qué países? En Brasil y Colombia, sobre todo la gente que trabaja por la naturaleza, por la ecología, les va muy mal y no logran justicia, ¿no? Por lo general sus casos quedan en impunidad. En el caso de Milagro Sala, ¿cómo sigue el proceso? Ustedes hacen una declaración formal, ya conocida, se le ha preguntado incluso al presidente acerca de la postura de ustedes, que consideran que está presa injustamente. ¿Cómo sigue el proceso? En este caso, ¿hay una nueva declaración, hay una nueva inspección, al menos en sus condiciones de detención? Amnistía va a seguir de cerca el caso de ella, incluso se está planeando una misión de la investigadora responsable para Argentina. Ella Amnistía ha cambiado un poco, antes estaba totalmente centrada en Londres y ahora ha cambiado a oficinas regionales. La oficina regional para América, la sede más importante está en México, o sea, ahora podemos atender los casos de violaciones de derechos humanos en tiempo real, y la oficina que atiende a Argentina está en Perú. Y esta investigadora ha anunciado que va a levantar todos los casos de ella. Lo que es importante es que Amnistía va a seguir insistiendo en la responsabilidad del gobierno central, o sea, el gobierno, no solo los gobiernos del interior, etcétera, los gobiernos locales tienen responsabilidades con los derechos humanos, las tienen es el presidente. O sea, la presión va a seguir sobre nuestro presidente en el caso de Exacto, Sala. a cada sitio que vaya, vamos a estar. ¿Algún otro caso argentino que esté tratando Amnistía o no por ahora? Bueno, lo otro es que Amnistía trabaja en Argentina por ejes temáticos como los derechos de la mujer, niños, jóvenes, comunidades LGBT. Enorme tarea también en ese caso y en ese sentido con respecto al colectivo de la mujer. Muchísimas gracias, muy amable, le agradecemos su presencia y cualquier cosita, lógicamente está la página de internet porque es muy importante el apoyo. Usted nos ha dicho el apoyo popular, que la gente se comprometa ahí en amnistía.org. .org.ar. Sí, no olviden a Marcelo Corbato, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias. Nuestro abogado argentino detenido en Venezuela.